Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos tarde o temprano, y es el dolor. Para hablar de este tema tan cotidiano y tan frecuente, tenemos la gran suerte de contar con Maite. Bienvenida, Maite. ¿Qué tal, Montiel? Cuéntanos, ¿quién eres, Maite? Pues mira, yo soy Maite Relaño, médico anestesista de la Fundación Jiménez Díaz, que además me dedico a la terapia del dolor. Entonces, llevo ya varios años, por no decir muchísimos, dedicándome a esto porque me produce muchísima satisfacción. No serán tantos, pero bueno, me explico, el aspecto es juvenil. No, porque... Bueno, y ya sabes que siempre nos gusta a nuestros invitados preguntarles el lado humano. Cuéntanos, ¿cuál es tu lado humano? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mira, mis aficiones son súper sencillas, porque a mí lo que me encanta es disfrutar de la vida. Y gracias al trabajo que tenemos, nos pone la realidad de la vida, entonces me aferro muchísimo a eso. Entonces tengo aficiones muy normales. Me encanta dar paseos por el campo, siempre que puedo los doy, la verdad, observo la naturaleza. Me encanta disfrutar de mi familia, me encanta estar en el trabajo con mis compañeros y amigos, que ahí tengo más amigos que compañeros casi. Entonces, claro, pasamos tantas horas. Claro, de hecho casi convivo más con vosotros que con mi familia, ¿no? Muchas veces. Pero sobre todo, si me gusta leer, es que soy muy disfrutona. Y sobre todo soy disfrutona, repito, de cosas muy sencillas que me marco metas muy accesibles. Entonces, casi siempre tengo una ilusión en mi vida. Eso está muy bien, porque hay que buscar siempre una forma de equilibrar tanto lo profesional como lo personal, entonces hay que disfrutar de la vida también. Pero el dolor a veces no nos deja disfrutar, y ahí estamos. Fíjate que yo creo que has dicho una cosa, que eres anestesista, y la gente no sabe muy bien quién trata el dolor, y es curioso que yo creo que muchos pacientes no saben que son los anestesistas los que tratan el dolor, y me gusta que puntualices que sois anestesistas los que realicéis este tratamiento. Sí, ahora es verdad que hay más unidades multidisciplinares y también hay gente que se ha ido incorporando, pues tipo rehabilitadores, psicólogos, pero bueno, el núcleo duro, digamos, la mayor parte de las unidades del dolor están regentadas por personal de anestesia. Eso es. Siempre hemos entendido que el dolor es algo malo, me explico. Cuando algo te duele ya estás preocupado, pero yo creo que hay que diferenciar muy bien. El resto de médicos muchas veces, incluidos los quirúrgicos, somos muy ignorantes respecto al dolor. Es decir, tú sabes que te haces una herida, te duele, o tienes un problema, te duele. Y yo creo que casi todos pensamos, igual que los pacientes, en el dolor agudo. En el dolor que es un tipo de dolor que es distinto a otros tipos de dolores. Explícanos, yo sé que es muy difícil y es un gran melón que se puede abrir. Correcto. Ya que estamos hablando del dolor, yo creo que lo primero que tendríamos que decir, ¿qué es el dolor? Bueno, pues obviamente el dolor es una sensación desagradable, que lo que te hace es que te impide el disfrute de la vida, está claro, y te puede afectar a más esferas de tu entorno. Entonces, el dolor, la gente lo que entiende por dolor es el dolor agudo, ¿no? Exacto, el dolor que es el que estamos quirúrgico, claro, entonces que te duele una muela, que es agudo, justo. que entonces, ese dolor, aunque el paciente crea lo contrario, es el más fácil de quitar, porque suele ser limitado en el tiempo, tiene una causa conocida. Y mediante, digamos, las analgesias y las técnicas habituales, que si queréis luego os explico, desde el punto de vista quirúrgico, que es mi campo, pues se puede controlar bastante bien. El problema es cuando ese dolor no desaparece. Claro. Y es que el paciente se tiene que enfrentar a un dolor de más de 3 meses de duración, que ya pasamos al dolor crónico, que ya tiene más implicaciones desde el punto de vista laboral, afectivas, de disfrute, vuelvo a repetir, porque además luego encima también muchos pacientes se encuentran desde el punto de vista médico o de enfermería a la sensación de que no se está tratando bien su dolor por desconocimiento, porque tú y yo sabemos que el dolor que mejor se soporta es el ajeno.
Efectivamente. Eso está clarísimo. Y además es que lo nota solo el que lo padece, o sea que... Justo. Pero está bien esto que dices, diferenciar entre una cosa que es el dolor agudo. El dolor agudo es verdad que es una puñeta y es molesto y que te interfiere en tu calidad de vida, pero yo creo que sí que es importante que lancemos un mensaje, sobre todo nosotros que somos quirúrgicos, que puede significar algo más. Es decir, nos sirve de alerta, que es bueno. El dolor es bueno. Correcto. Cuando es agudo es positivo, es bueno, porque me puede decir que tengo un problema X o que me he caído y me he roto algo. Sí, es una alarma que te emite tu cuerpo. Exacto, no todos los dolores son malos, que yo creo que la gente tampoco está tan habituada a que el dolor hay que quitarlo enseguida. No, porque a veces el dolor nos avisa de algo. Y eso en la forma aguda yo creo que sí que creo que debe quedar claro que el dolor en su parte aguda es bueno. Sí, nos da unas señales que puedes tratar. Lo que sí que es verdad que también estamos en una sociedad que ya entramos en la parte también espiritual, digamos, que es que al mismo y de frustraciones que necesitamos como que tengamos cero dolor y eso es imposible, por lo que tú estás comentando, porque en algunas situaciones nos sirve a los médicos de orientación para posibles complicaciones o unas llamadas de atención de tu cuerpo. Si algo te duele te vas al médico y a lo mejor gracias a ese dolor se diagnostica pues una enfermedad, un procedimiento que tiene solución más o menos salvable. Ahora hablábamos del dolor agudo, pero también tenemos el otro dolor que estabas diciendo, que es el dolor crónico y es al que más estáis enfocados pues, los especialistas en dolor, que es lo que tenemos. ¿En qué momento, te has dicho que son 3 meses, pero en qué momento un dolor pasa a ser, puede ser después de una técnica, después de una cirugía o sin una técnica asociada? ¿En qué momento y cómo se ve que un dolor es únicamente dolor y no es asociado a algo más? ¿En periodo de tiempo y en qué momento? ¿Cómo llegáis a ese diagnóstico? No sé si me explico. Sí, bueno, más o menos. Mira, la mayor parte de nuestros pacientes, como yo comento muchas veces también entre los compañeros, son pacientes que se nos derivan muy tarde. La mayor parte llevan años y años con dolor. Han pasado por muchísimos especialistas, sin llegar a nada concreto o sí. Entonces tenemos un paciente que podemos tener una causa que sabemos o pacientes que no conseguimos ver qué causa le está provocando ese dolor. Es decir, son pacientes que llevan tiempo haciéndose pruebas. Correcto, y no se llega a ningún diagnóstico. Claro, lo importante en estos pacientes, porque repito, el dolor crónico es más o menos a partir de 3 meses, es que se descarten las banderas rojas, es decir, que no tengan un proceso neoplásico, un trauma inadvertido, o sea, que sea visto por alguien. Pero también es muy importante que ese alguien remita a los distintos especialistas para ver y conseguir lo que es el origen de ese dolor, que repito que no siempre se consigue y es muy frustrante, pero hay que explicárselo al paciente que lo importante es descartar lo malo y luego ya nos quedamos con lo que hay. Entonces también muchas veces por desconocimiento entre nosotros mismos en las especialidades no derivan al paciente, porque por la falsa creencia de a lo mejor de pues no tiene nada malo, pues ya tiene que aguantarse con el dolor. Entonces, pues por ejemplo, Monty, si de 10 pacientes conseguimos aliviar a 3, a esos 3 les hemos cambiado la vida, porque son pacientes que han sufrido mucho y están sufriendo. Y repito, el dolor crónico es lo peor, porque un agudo tiene un final, sabemos cuándo va a solucionarse el cuadro, es como la cuenta atrás para llegar al alivio, mientras que en un dolor crónico es mañana y noche, noche y mañana, con los mismos síntomas y sin una esperanza de mejoría. Entonces eso también depende de qué edad, qué situación personal o familiar tengas, te destruye. En este tipo de pacientes que ves con dolor crónico, una vez que se ha derivado, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cuáles son los tipos más frecuentes? Vale, pues en contra de lo que muchos pacientes se piensan, porque también hay pacientes reacios a venir a las unidades del dolor, porque piensan que son unidades de pacientes oncológicos. Pues prácticamente yo creo que el 80% de los pacientes que vemos son no oncológicos y de ese 80% la mayor parte son dolores del eje axial. De la columna. De la columna. Exacto, es decir, la zona lumbar sobre todo gana por goleada, luego tenéis un poquito también de cervicalgia y casi nada de dorsalgia. Pero la lumbalgia es casi el 90% de nuestra consulta diaria. Entonces son pacientes que después de tener una crisis o están con dolor estable pero que no se le quita, quieren volver a su situación normal. Y ahí es donde entramos nosotros, o bien con tratamiento médico,
que hay que explicar también qué tipo de opciones hay. Hay que ser también muy franco con el paciente. Nuestras unidades no curan. Nuestro objetivo es el alivio del dolor. Es decir, que ese paciente lleguemos a una negociación, si es posible, a que pueda tener la misma ilusión de vida que tenía antes o el mismo ritmo, o también incorporarle al mundo laboral. Pero siendo francos, claro, si un paciente tiene una artrosis importante, pues esa artrosis va a seguir ahí. Nosotros podemos paliar los síntomas derivados, pero salvo que volvieran a hacer de nuevo o se volviera a hacer, con perdón, un trasplante de columna que hoy por hoy no hay, pues hay que aceptar primero desde qué punto partimos. Pero también darles un mensaje de esperanza de que vamos a luchar con nuestra armamentística médica y de procedimientos que realizamos para intentar, repito, que si tiene un 10 de dolor, pues bajarle a un 5, a un 6. Que te permita hacer un poco de vida más normal. Hay pacientes que lo conseguimos quitarles el dolor, pero del todo, pero esos son los menos. Entonces, en primer lugar, el gran bloque tendríamos los de la columna, por el esencial. Sí. Como nos ven muchos no médicos, pues hablamos de columna. ¿Otro bloque cuál sería? Pues ya serían, pues por ejemplo, derivados de acontecimientos vitales. Pues un traumatismo, que se le ha quedado un dolor X en el hueso, por ejemplo, dolores de pacientes operados de cirugía general, pues imagínate, me he operado de una hernia inguinal, estaba fenomenal, y es que doctora, la hernia bien, el cirujano me ha dicho que está todo perfecto, pero es que yo tengo un dolor horroroso en la ingle, no puedo coger peso, todas las pruebas son normales, pues ese tipo de pacientes. Postquirúrgico. Correcto. Exacto. Luego también hay otro dolor que es terrible, que es el dolor que la gente igual ha oído hablar, que es el dolor neuropático, que realmente no hay un estímulo nociceptivo, que eso se llama al estímulo doloroso, claro, pero hay una afectación de las vías nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Que afecta sobre todo a esa transmisión del dolor, bien, o porque se dañe el nervio o tenga alteración del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, y el paciente, ¿qué nota? Pues son sensaciones extrañas, no es un dolor como todo el mundo se imagina, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, no, son sensaciones pues en plan quemazón, descarga eléctrica, sensaciones, pues por ejemplo, cuando un paciente tiene un herpes zóster, los que lo han tenido sabrán a lo que me refiero, que el roce de la ropa les produce una sensación desagradabilísima, o como si estuvieran quemando con un mechero. Eso se llama dolor neuropático, que también es otra forma de dolor que vemos muchísimo en la consulta y que genera mucha visita y que mucha problemática médica. Porque, claro, ya aquí diferenciando tipos de dolores. Hemos hablado de dolor agudo y dolor crónico. Luego tendremos un dolor, no sé cómo se llama el otro, somático y neuropático. Sí, el neuropático y el nociceptivo, que es el normal. El normal. Y el mixto, porque hay cuadros también que tienes una mezcla de todos. ¿Y cómo funciona el dolor? Es decir, ¿por qué nos duele algo? ¿Por qué tengo esa sensación? Has hablado de que a lo mejor es la transmisión, a lo mejor... Cuéntanos un poquito para que lo entendamos a nivel de público general. ¿Cómo funciona el dolor? ¿Por qué se produce el dolor? El dolor se produce o bien porque tienes un daño claro. Si yo cojo un mechero o una aguja y me toco la mano, pues rápidamente las separo, ¿no? Porque hay una serie de receptores a nivel de la piel que mediante unos cordoncitos neuronales, ¿no?, para que me entienda todo el mundo, conectan a través de la médula y eso envía señales al cerebro. O sea, el cerebro lo procesa y mediante unas vías de dolor, que son vías unas ascendentes y otras descendentes, emite una respuesta. Esa respuesta, en mi caso, si me voy a quemar, o me he quemado, mejor dicho, o me he pinchado, hago que retire la extremidad. Es decir, va por la carretera, llega, justo, que te estás pinchando, quita la mano. Quita la mano, y justo. Entonces quitas la mano. Pero a veces esas carreteras están mal hechas, o hay baches, por lo que sea. Entonces, eso es cuando entramos a esos dolores raros, que son los dolores neuropáticos, que no hay ningún pinchazo, no hay ningún fuego, pero está estimulado. Pero todo el rato esa carretera está haciendo que ese coche vaya mal. Y entonces llega al cerebro la sensación de que tengo dolor y que me duele y que claro, aunque sea real o que no sea real. E incluso muchas veces el cerebro... Reales, porque sí, tú lo notas, sí, pero no hay un estímulo que te esté pinchando. No, lo que pasa es que ese cerebro, como ha recibido muchas informaciones, hace un proceso que se llama sensibilización central, es decir, que se acostumbra a ese estímulo aunque no lo exista. Entonces emite todo el rato
sensación de dolor, cuando realmente ese estímulo ya no existe o ya ha pasado. Entonces, hemos visto los tipos de dolor que tenemos, por qué se producen, y ahora yo soy un paciente que tiene dolor. Da igual que sea el dolor no agudo, sino el dolor ya crónico. Tú tienes dolor. Pues del tipo que sea. Yo tengo dolor y me han estudiado en la consulta de cirugía y me han dicho que de la cirugía estoy bien, pero es verdad que a veces que da dolor, pues voy a tu consulta. ¿Qué puedo esperar yo como paciente cuando voy a tu consulta? ¿Qué se hace? ¿Que si se hace alguna prueba? ¿Qué se pregunta? ¿Qué se explora? ¿O cómo funciona? Porque claro, cuando tú vas al otorrino te mira el oído, no sé si me explico. Cuando vas al del ojo te mira el ojo, pero cuando vas al dolor, ¿qué se hace en una consulta del dolor? Pues bueno, lo importante, aunque es verdad que ahora siempre vamos con muchísimas prisas, esto es una consulta muy especial, porque vienen pacientes con mucho sufrimiento. Porque evidentemente si tú tienes la tensión alta no te duele, la tienes. Si tienes el azúcar, pues lo mismo. Pero el dolor sí que entra en la esfera también emocional, repito, familiar y laboral del paciente. O sea, tiene una maraña ahí más peligrosa. Sí, porque te afecta a todas las esferas de tu vida, incluyendo al sueño incluso. Correcto, no, por supuesto. Entonces, lo primero que hacemos es una historia clínica detallada, pero también es verdad que nos intentamos informar pues en qué trabaja, si no trabaja, cuál es su situación un poquito personal, si vive solo, pues un paciente anciano, qué ayuda tiene en su entorno. Vemos también qué medicamentos está tomando para el dolor, porque curiosamente hay pacientes que vemos en el dolor que supone que es un tercer escalón a la hora de tratar a los pacientes, que solamente están con paracetamol, o bien porque el paciente es reacio a tomarse cosas, porque piensan que si se las toma luego no les va a hacer más efecto si tiene más dolor, en las crisis por ejemplo, o bien porque el mismo especialista o médico de cabecera le da miedo recetar, pues son pacientes además muchas veces muy polimedicados. O pacientes que son jóvenes, pero pues eso, a lo mejor juzgamos de pues tienes que aguantar, que no, que eres jovencito, pues tienes que empezar a sufrir. Entonces, generalmente es una historia clínica completa. También exploramos al paciente cuando el tiempo nos lo permite. Hombre, la primera consulta siempre, pero luego en las revisiones ya más o menos tenemos ya el ojillo clínico y ya sabemos más o menos por dónde actuar. Y luego, según la situación, repito, si no tiene ningún tratamiento, empezamos con un tratamiento médico. Hay veces que el paciente dice, no, es que yo no me quiero tomar pastillas, yo quiero otra cosa porque pastillas no. Pues entonces vemos si es posible un procedimiento invasivo, que son los famosos bloqueos o infiltraciones. O sea, vamos por escalones. El primer escalón serían unos analgésicos que estamos más acostumbrados. Sí. Tipo paracetamol, antiinflamatorios, AINES o Nolotil. Correcto, pero todos son un poquito de médico de cabecera o cualquier especialista que puede perfectamente pautarlos. Es decir, directamente hay que pasar por ese escalón. No cualquiera que tenga un dolor se va directamente a la orilla del dolor. Es decir, primero hay que tratar esto. En teoría es así, pero es verdad que hay pacientes, aquí es verdad que es muy importante que hay dolores y dolores. Hay pacientes que no pueden esperar a que le vea el de cabecera, le remita al especialista, tal. ¿Por qué? Porque es un dolor tan severo, pues por ejemplo un oncológico, que no puede estar con dolor y encima con su procedimiento oncológico. Exacto. Porque ya le hundes en la miseria y lo que quiere hacer este paciente es terminar. Terminar. Y eso no puede ser, porque el dolor no siempre significa mala evolución, lo que estamos comentando. El dolor puede ser secundario a una terapia, por ejemplo, una radioterapia, una quimioterapia, ¿no? Otra serie de procedimientos que realizamos, pero que no significa mala evolución. Vale, pero sí que es invalidante. Entonces, vamos a distinguir, para ir más claro, dos tipos de pacientes. Vamos a pensar en el paciente oncológico, necesitamos que lo vean rápido. Paciente operado de una hernia. Empezamos con paracetamol, Nolotil, desquetoprofeno, ibuprofeno, el que sea. Vale, y no mejora. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para decir que eso no mejora? Es decir, nosotros que los vemos, esos pacientes... Hombre, podríamos probar también, porque de hecho, a nivel de atención primaria, pues saben manejar muy bien muchos fármacos. Entonces, lo correcto es que también depende cómo sea ese dolor. Si tiene sensaciones raras, lo que hemos comentado antes, pues a lo mejor hay que introducirles fármacos que se llaman coadyuvantes del dolor, que realmente no son analgésicos per se, pero que nos ayudan es a ayudar a poder controlar el dolor
sin a lo mejor los efectos secundarios de los otros o sin tener dosis altas de los otros, porque los antiinflamatorios son muy buenos, pero todo el mundo sabe que no podemos estar con un paciente con antiinflamatorios los 30 días del mes, los 7 días de la semana, durante años y años. Exacto. Claro, porque tiene efectos secundarios. Entonces entran ahí los coadyuvantes. ¿Qué coadyuvantes hay? Pues principalmente pues las pregabalinas, gabapentinas, algunos antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, no los usamos como tratamiento de la depresión, sino como coadyuvantes del dolor, porque hay estudios que tienen un nivel de evidencia importante que mitigan el dolor. Es decir, el umbral del dolor, si lo tiene aquí un paciente para que lo veamos de forma gráfica, lo que hace es que lo sube, es decir, que le cueste más, claro, que le cueste más llegar a ese dolor, porque lo que no queremos es que tenga un dolor, un umbral bajito, que a la mínima tenga ese dolor o crisis del dolor. Entonces son fármacos que nos ayudan. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos hemos dado coadyuvantes? Es decir, para saber cuándo tenemos que remitirlo. Hombre, pues yo creo que si está otros 3 meses vamos a poner. 3 meses, eso es. Si con estos fármacos y que el paciente sigue igual o que cada vez va peor, pues ya sería conveniente ir solicitando cita en la unidad del dolor, sobre todo porque solemos tener muchas listas de espera. Claro, que es un problema muy... Es un problema porque muchas veces nos derivan mal. Eso es. Entonces, por culpa de derivaciones erróneas o por desconocimiento, pues se nos sobresaturan las unidades. Claro. Entonces, un paciente, repito, a una unidad del dolor no puede ir con un paracetamol y un ibuprofeno, tiene que ir con más fármacos. Exacto. O a lo mejor solamente va con un ibuprofeno, vamos a poner el caso, porque no tolera nada. Ya. En todo lo que se da o vomita, porque luego también se puede ir perfectamente cada uno dentro de sus limitaciones, con un opioide menor o un opioide mayor en dosis bajitas. Hablamos de tramadol, por ejemplo, y por hablamos eso, de... y ya, si el tramadol tú pasas una dosis de 300, o sea, entre 200 y 300 miligramos de tramadol al día, ya habría que plantearse la valoración de pasar a un opioide mayor, que no hay que tenerle miedo. Ya. Hay que pautarlo bien y también hay que explicar muy bien al paciente que no le va a producir adicción. Una cosa muy importante en la consulta. Que lo digas porque ya todo esto lo preguntan. Claro, es clara. O sea, esa frase es total. Que la vemos siempre. Vamos. El dolor no produce adicción. Súper demostrado. Porque un paciente no se toma esos fármacos porque le apetece o duerme mejor, no. Lo toma porque le duele. Entonces, una cosa es la tolerancia a esos fármacos, es decir, estos fármacos el problema que tienen es que el cerebro se acostumbra y cada vez va a pedir más para conseguir ese alivio de dolor, pero es un fenómeno totalmente distinto. Entonces, y el paciente hay que explicarlo, nuestro objetivo no es que se enganche a esos fármacos, es que una etapa de su vida los use con control médico, obviamente, y en cuanto vemos que el paciente está un poco mejor, bajarlo a la dosis mínima o quitarlo. Eso es fundamental. ¿De qué fármaco estás hablando? De, pues, famosos, el fentanilo, la oxicodona. Exacto. Una cosa muy importante que quería aclarar. Claro, por eso es muy importante que hagamos un pequeño paréntesis aquí. Por eso quería hablar. Pues este paréntesis lo voy a aclarar rápido. Efectivamente. Ahora hay mucha opiofobia, ¿no? Pues exacto. Entonces, nos encontramos a pacientes que necesitan estos fármacos, pero por miedo o desconocimiento no se tratan. Son pacientes que están penando. Bueno, hay que tener en cuenta que todo esto ha venido por una epidemia, la de Estados Unidos. Eso es. No tiene nada que ver el viejo continente con Estados Unidos. ¿Por qué? En España la trazabilidad de estos fármacos es exquisita. O sea, desde que un médico pauta un fármaco, el ministerio sabe perfectamente qué paciente lo está tomando, qué dosis, qué médico lo está pautando y con qué frecuencia. ¿Vale? En Estados Unidos esto no existía hasta hace nada. El paciente podía comprar los fármacos en el supermercado sin ningún control médico. Podía ir con varias recetas a varios establecimientos y se los daban sin ningún problema, o sea, la trazabilidad no existía y luego además ahí hay mucha presión de demanda médica, es decir, hay pacientes que se han llegado a operar y bajo la amenaza de que si tenían luego dolor en el posoperatorio, el médico tenía una demanda. Entonces, claro, eso, la presión está clara. Si yo opero a alguien y veo que si tiene dolor me va a denunciar, le pongo lo más grande. Totalmente. Es así. Sí. Pero esa situación nunca existió en España. Correcto, por es que te lo pregunto porque muchos pacientes a veces pues se les ponen parches de fentanilo. Correcto. Nosotros los usamos, pero siempre te llega siempre te preguntan, no me voy a volver adicto, no. Correcto. Pues eso, por la mala fama que hay ahora. Claro. Y creo que es un punto importante
estos fármacos tienen un hueco muy importante en el tratamiento del dolor, que es imprescindible. Y además, perdona que te interrumpa, Morty, es muy importante estos fármacos en el dolor agudo posoperatorio, por ejemplo. Entonces, estos fármacos, el problema que tienen, sobre todo, es que no se toleren, porque eso es una desgracia, porque es un arsenal maravilloso para aliviar el dolor. Pero también hay que dar una esperanza a esos pacientes que tienen miedo, o bueno, una aclaración, mejor dicho. Los opioides mayores, el fentanilo, que está tan de moda, que es el que todo el mundo entiende, la morfina, estos fármacos no crean una dependencia física hasta que por lo menos no pasan de 3 a 4 semanas de tratamiento. Y la mayor parte de vuestros pacientes no llegan a esa, es una aguda de una semana, 15 días, como muchísimo un mes. Pero para eso también está el profesional que le controla y le revisa. Pero por ese miedo no debe de dejar de usarse esos fármacos, porque realmente hay cirugías que el posoperatorio es tremendo, es terrorífico si no tuviéramos esas ayudas. Totalmente. Y si no se pueden poner esos fármacos, también hay otra serie de procedimientos que luego, si quieres, pasamos a... Eso es, vamos de menos a más. Sí, correcto. Estábamos en el segundo escalón, que eran ya otro tipo eran opioides, y los habíamos sumado al primer escalón. Pasamos de los opioides y le hemos puesto un parche de fentanilo, le hemos puesto... Pero perdona que te interrumpa, ese escalón, que es la escala analgésica de la OMS, esa. Vale, eso se puede hacer el ascensor, es decir, pasar del paracetamol al fentanilo. Correcto. No hay que pasar de, venga, voy a probar, a ver, ahora un mes 2 días con no sé qué, ahora el nolotil, ahora el ibuprofeno. Correcto. No, depende, pues es muy importante el seguimiento de estos pacientes. Eso es importante remarcarlo. Después de ese nivel, ¿qué más hacemos? Vale, es un paciente, imagínate, dos tipos de pacientes. Vamos a distinguir el dolor de la hernia, que es más... Vale, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, porque claro, el dolor del oncológico voy a querer tratarlo cuanto antes mejor, y todo el arsenal, toda la artillería. Correcto, pues bueno, pues efectivamente, ya que es tu campo, pues un paciente que ha operado de una hernia inguinal, exacto, que no es infrecuente, que es muy frecuente, pues por eso... Y está con sensación de quemazón por la ingle, o no quemazón, o simplemente dolor. Y doctora, es que yo no puedo, porque si lo llego a saber no me opero, y eso es una frase también muy... Hay que aclarar que, gracias a Dios, es un porcentaje mínimo, pero ese mínimo, si te toca, es una faena, porque te machaca tu vida. Entonces, pues si ya vemos que el arsenal médico terapéutico no funciona bien porque no tiene alivio, o porque no lo tolere, que eso a veces es un problema, o porque el paciente diga, mire, es que soy joven y no quiero depender de fármacos, bueno, pues nosotros ahí entramos con una serie de procedimientos. Nosotros generalmente actuamos sobre todo a nivel de dianas de los nervios, o nervios a nivel de eje central, lo que es la médula, los ganglios de la raíz, o a nivel de nervios periféricos. Como sabemos perfectamente qué nervios inervan cada territorio del cuerpo, podemos encontrarnos dos opciones: o que el paciente tenga dolor porque en la cirugía la malla le roce ese nervio, por ejemplo, o que accidentalmente, son nervios muy pequeños, se han tenido que seccionar, o que sin tocar el nervio, sin que la malla roce, ese nervio se ha activado y emite esa sensación dolorosa. Entonces, a veces también vosotros nos mandáis con un estudio súper completo de pruebas de imagen, de electromiograma, a ver si hay alguna afectación de ese nervio, pero nos viene el paciente, mire, me he hecho el cirujano que está todo normal, y efectivamente, pruebas de imagen normales, electromiograma normal, pero el paciente sigue con dolor. ¿Qué hacemos ahí? Pues vamos a ese nervio con una serie de agujitas que realmente son unos electrodos, pero el paciente ve que es una aguja. La única diferencia es que la punta de esa aguja es una punta especial, que llamamos que es un electrodo, repito, es una punta activa, que mediante mediante un procedimiento que consiste en poner esa aguja lo más cerca posible de ese nervio, estimulamos el nervio. Sabemos si es un nervio sensitivo, o si es un nervio motor, o si es un nervio mixto. Lo estimulamos de una forma u otra. Y una vez que estamos ahí, son las corrientes que en el siglo XIX, los de que hacían los experimentos con las ranas o con los cadáveres, ahí todos conocemos a Frankenstein, ¿no? Claro, las corrientes. Estimulas un nervio y se te mueve el territorio. Correcto. Bueno. Para que la gente... Vale, nosotros ya aprovechamos, es muy pequeño. Justo, y no les electrocutamos, ¿no? Exacto. Pero nosotros aprovechamos que estamos en ese nervio, que sabemos que inerva, por ejemplo, el ilio inguinal hipogástrico, es un nervio que inerva
toda la zona inguinal, ¿no? Desde ahora justo es el territorio donde hacéis la cirugía y es donde se supone que tiene ese territorio de controlar ese dolor. Entonces iríamos con esa agujita, lo estimularíamos y una vez que está estimulado, es decir, que estamos en ese nervio, porque el paciente lo hacemos, son técnicas que tienen una sedación mínima, pero el paciente generalmente habla con nosotros y decimos, ¿nota el calambrito por la zona donde le duele? O sea, digamos que cambiamos el dolor por un calambrito o una sensación de presión o una sensación como de como si se hinchara un globo. O sea, el paciente lo describe de muchas maneras, o de calambrito. Entonces, sí, doctora, me coge esa zona. Pues ahí paramos la estimulación y pasamos ya a la parte del tratamiento. Esa misma aguja, sin tener que sacarla y volverla a pinchar, emite un campo magnético, ¿vale? Mediante una serie de ondas que hace que cambie la transmisión neuronal del nervio, porque el nervio al final todos son conexiones neuronales, ¿vale? O a nivel periférico o a nivel central. Y lo que queremos es que si el nervio descarga a una frecuencia eléctrica, cambiar esa frecuencia, resetearla. Lo reprogramas. Justo, lo reprogramo para que vuelva otra vez a su estado normal. Y bueno, generalmente lo complementamos con un poquito de anestésico local y corticoide, porque eso suele tardar unas semanas en hacer efecto y para que el paciente no esté con la molestia, para que sea mucho más precoz esa sensación. ¿Qué pasa? Que estos nervios o estas terapias duran lo que duran, no son eternas. Suelen durar 3, 4, 6 meses, ¿no? Hay pacientes que sí que le haces una vez y ya no le volvemos a ver porque, doctora, fenomenal, o nos dice, doctora, estoy bastante bien, con esto puedo vivir perfectamente, porque de vez en cuando, si veo que tengo más dolor, me tomo un paracetamol y voy bien. Pues genial. ¿Y si eso no funciona? Claro, si eso no funciona, claro, es que depende de qué técnicas. Es que hay veces que no hay más que hacer, porque no hay más dianas terapéuticas. Pero, por ejemplo, eso se ve también en columna, ¿no? Las famosas lumbares, o las rodillas, por ejemplo, ¿no? No, me interesa mirar la columna porque yo creo que es súper frecuente. El dolor de espalda es súper frecuente. Vale, el dolor de espalda... Porque ahí en el nervio, que es claro, estimulas el nervio, lo identificas, lo reprogramas un poco, lo pones también algún analgésico rápido, pero ¿y en la espalda? Claro, en la espalda es un mundo, ¿no? Claro. En la espalda es un mundo de muchas terminaciones nerviosas. Porque todas las salidas... De claro, tienes la salida de la médula con sus nervios, además dan derivaciones periféricas. Luego tienes por otra parte la zona articular, lo que es el hueso, donde se articulan las vértebras, que también, pues por ejemplo, con la edad, eso se degenera. Los discos, las almohadillas, donde están todas las vértebras, que se apoyan en una especie de discos o almohadillados, que también por una serie de circunstancias de vida, o por edad, o por trabajos, o por sobreesfuerzos, o por un deporte excesivo, ¿no? Todos los extremos son malos, pues se dañan. Entonces, ¿qué estructura le produce el dolor al paciente? Esos son los pacientes también muy complejos a veces. Pues vamos un poco haciendo un planteamiento de posibles terapias. Vamos de menos a más, salvo que veamos clarísimo lo que está provocando. Si un paciente tiene una hernia discal, pues obviamente no vas a empezar con nervios periféricos, vas a la zona de la hernia. Entonces ya entramos en un quirófano que tenemos con rayos, generalmente con escopia. Es una radiografía dinámica para entrar justo en la diana que nosotros creemos que le está provocando al paciente el dolor. Son las famosas infiltraciones epidurales. Vale, pero las epidurales pueden ser o a nivel del canal central, ¿no? Que son las que también hacemos a las embarazadas. Eso es lo que te iba a decir. Claro, digo, es lo mismo, pero cambiamos lo que metemos en el paciente, porque a mí no me interesa anestesiar al paciente, me interesa analgesiar al paciente. Una embarazada lo que quiere es que le quitemos el dolor del parto en unas horas y punto, y olvidarse. Total. Pero un paciente que no tiene el dolor, eso no le interesa, porque no quiere que estemos en la columna para que le dure 4 horas o 10 horas máximo. Lo que quiere es algo que sea duradero en el tiempo. Entonces, la técnica es lo mismo, o sea, el espacio es lo mismo, pero no es la misma técnica, porque a las embarazadas o en quirófano, por ejemplo, también a veces se hacen esos procedimientos para las cirugías, para quitar el dolor postquirúrgico, pues no lo usamos con rayos, usamos por una serie de referencias anatómicas que tenemos y bueno, nuestra práctica clínica. Por eso no todo el mundo puede hacer estos procedimientos, eso es muy importante. Tiene que ser gente especializada, especialistas en anestesia y reanimación. Quitando ese lapsus,
En el dolor lo que hacemos, que la gente también se sorprende, es que de entrada les tumbamos boca abajo en una camilla, o sea, no les hacemos la técnica ni tumbados ni sentados, porque íbamos directamente mediante el rayo a mirar la diana donde queremos actuar. Hacemos muchísimas comprobaciones visuales y vamos avanzando con la agujita por una serie, porque aquí no voy a entrar en términos médicos, y ponemos la medicación. Podemos poner o a nivel del canal central, o imaginaos que es una paciente que tiene una ciatalgia, decimos así, horrible, un dolor en la pierna, horrible, que no le permite vivir, no puede incorporarse al trabajo, está fatal. Pues también basándonos también en la clínica y en la prueba diagnóstica que tenemos, que generalmente suelen ser resonancias, pues a lo mejor decidimos ir directamente a la raíz, es decir, donde la médula se divide en ramos, pues vamos a esa raíz. Entonces hacemos una epidural de lado, entramos por el canal lateral, que es un canal transforaminal, que es una técnica más compleja. Se hacen. Bueno, es complicado, pero se puede conseguir y no es tan complicado como parece. Todo depende de una buena imagen y una buena selección de los pacientes. Pero hay pacientes que dicen, doctora, es que me habéis hecho la infiltración epidural y sigo igual de mal. Pero claro, viendo las resonancias, claro, yo a los pacientes les explico, esto es como una lámpara que no se enciende. Pues a lo mejor no se enciende, ¿por qué? Porque la bombilla esté mal, porque el cable esté mal, o porque el enchufe donde conectas el terminal no tiene energía, no tiene luz. Entonces, claro, por mucho que tú arregles la bombilla o le cambies el cable, si tu enchufe está mal de electricidad, no te funciona, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eso, la entrevista clínica, porque te da muchos datos del paciente. Claro. Hay veces que con la bombilla nos basta, pues por ejemplo, es que me ha dicho el fisio que es el piramidal, que eso también es muy frecuente. Muy frecuente. Sí, pero el piramidal es una consecuencia de que la parte de lo que nace el eje, el río, no el arroyo, el río está mal, entonces hay que arreglar ese río o esa electricidad para que la bombilla funcione. Todo eso luego son complementos, ¿no? Hay veces que se empieza a nivel muscular, no es una mala opción, pero si no funciona hay que seguir avanzando, porque si no, no se puede repetir. Una técnica, desde mi humilde opinión, puedes repetirla 2, 3 veces como mucho, pero si no te funciona, no insistas, porque no va a cambiar. Probablemente tengas un mal diagnóstico de ese paciente. Es verdad que el dolor es dificilísimo en estos pacientes, de ver muchas veces la causa, por la expresión del paciente, por cómo vive el dolor, la vivencia, la manera de expresarse. Pero, repito, hay que siempre un poco reanalizar y volver siempre al origen de por qué ese paciente tiene dolor, por si se nos escapa algo. Hay un tipo de dolor que yo creo que vemos cada vez con más frecuencia, que tiene que ver con la columna, y son las pacientes mayores que tienen osteoporosis, tienen estenosis de canal, fracturas, estenosis, que va todo junto, entre su osteoporosis, sus estenosis, y es un dolor muy difícil de tratar. En estas pacientes, ¿qué podéis hacer? Incluso a veces se asocian fracturas espontáneas o que... Claro, esos pacientes, primero, si tiene una estenosis de canal, que la estenosis de canal es simplemente una artrosis, que la artrosis es hueso que crece mal, ¿no? Por el roce, por las presiones. Como un juanete en la espalda. Justo, el problema es que el juanete en el pie crece hacia afuera y te puede molestar el zapato, y este crece hacia adentro y va comprimiendo las raíces de la médula. No es que se cierre del todo, pero hace que si un paciente tiene este agujerito, lo veis aquí, pues se le queda así. Entonces ahí tiene las raíces muchísima presión y eso da mucha clínica de que le cuesta caminar, arrastran las piernas independientemente del dolor. Claro, es que esto estaríamos hablando siglos y siglos. Pues ahí esos pacientes se hace una epidural y se puede hacer 2 accesos, o a nivel del espacio lumbar, ¿vale?, donde tiene la estenosis, o a nivel del espacio caudal, que es donde termina la columna, a nivel del sacro, el coxis. Ahí hay un agujerito que nosotros, aunque esté muy osificado en muchos pacientes, conseguimos entrar. A lo mejor solo nos cabe la aguja, eso es el único punto que podemos acceder, pero desde abajo, digamos, a nivel del culete, ¿no?, de la nalga, ese sacro coxis, entramos con una aguja, ponemos volumen y eso va hacia arriba. Entonces conseguimos desinflamar la zona o abrirla un poquito.
son procedimientos que les suelen doler porque, claro, yo le explico muy bien al paciente, es que estamos metiendo un volumen en una cajita ya muy cerrada, que esa caja está hecha de hueso, entonces no se expande, no es músculo. Entonces lo pasan mal para luego aliviarse. Mejor. ¿Y eso también sirve para las fracturas y para todo eso? Sí, las fracturas también ponemos medicación para intentar aliviar esa zona, pero ojo, si una paciente tiene muchas fracturas por osteoporosis, hay que tener cuidado con el corticoide, porque nosotros siempre, nuestro fármaco ideal, nuestra piedra angular es el corticoide, pero hay que tener en cuenta riesgo-beneficio, porque puede producir hipertensión, el azúcar lo puede subir en pacientes diabéticos y repetir. Claro, hay pacientes que dicen, doctora, fenomenal, ¿cuándo es la siguiente? Porque claro, les cambia la vida, pueden caminar mejor. Repito, no les pasamos de 10 a 0 de dolor, pero pueden hacer vida mal, salgo a la calle y eso es muy importante. Anímicamente se entonan porque se encuentran más útiles. Con dolor y sin poder salir, claro, lo otro es estar como, ¿no? Como la casa de Bernarda Alba, ¿no? De negro y con moño esperando. No, hay que un poco intentar volverles a introducir al disfrute, repito, de la vida. ¿Y eso cuánto tiempo dura? Es muy variable, hay que individualizar, porque en los libros te dicen de 3 a 6 meses, pero hay gente que le dura días, por desgracia, y gente que le dura años o un año. Entonces hay pacientes que les infiltramos una vez al año y hay pacientes generalmente las infiltraciones o bloqueos, que más o menos es lo mismo para que lo entienda el paciente, siempre más o menos entre 3, 4 máximo veces al año infiltramos. 2, 3 sería lo correcto. Y también es que hay muchísimo tipo de infiltración que la gente desconoce, pero vamos la gente y los médicos. Y los médicos, sí, nuestros propios compañeros, lo cual es una pena, porque hay pacientes que a mí no han llegado a decir, doctora, si esto lo llego a saber antes, y esto como no se sabía. Y ha estado a lo mejor 2 años con un dolor terrible. O a nivel de que no podían caminar, porque tenían, imaginaos, una fascitis plantar. Eso, que es súper frecuente. Claro, también. Vamos, pues, hombre, otro melón. Hombre, es que hay muchos melones. Rodillas y pies, rodillas, pies, o sea, caderas, hombros. Es que no me peino, no me puedo duchar. Sí, es verdad. Además, a partir de los 45 las mujeres ya, del hombro nada, pues obviamente teniendo en cuenta que todo esto según especialistas, o sea, quiero decir, a nosotros no nos debe de venir un paciente sin estudiar. Tiene que estar estudiado, tiene que estudiar y que diga, pues mire, no se puede operar o se ha operado y no se puede hacer nada más. Esas son, digamos, las dos opciones. Pues ahí entramos nosotros, repito, entonces hacemos o bien a nivel articular una serie de técnicas o a nivel, repito, de los nervios. Casi todos son nervios lo que manejamos. ¿Y para la fascitis? Pues mira, por las fascitis muchas veces el paciente viene el no operado con infiltraciones a nivel de la fascia que duelen muchísimo, muchísimo, o tratamiento médico, tratamiento rehabilitador. Bueno, pues nosotros ahí lo que hacemos las fascitis plantares es ir al nervio, que sabemos que es el tibial posterior, que se encarga de la inervación de toda la parte del calcáneo, todo lo que es la planta del pie. Entonces, con una agujita, en un quirófano que tenemos, porque siempre lo hacemos con quirófano y con asepsia, ¿vale? Con ecografía en este caso, para asegurarnos que estamos en el nervio. Lo que os he comentado antes, estimulamos con esa agujita. Yo generalmente uso, si son nervios mixtos, sensitivo y motor, siempre procuro estimular por la parte motora. Entonces, si es un nervio sensitivo y motor, yo procuro estimular la parte motora, porque la otra parte puede doler al paciente. Tú vas metiendo un voltaje y el paciente, ay, me molesta, y eso pues procuro que no. O sea, nosotros procuramos que el paciente sufra lo mínimo. Dentro de que el paciente, hay cosas que son desagradables, no les podemos engañar. Pero bueno, por ejemplo, para la fascitis hacemos el tibial posterior, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues con esa agujita estimulo y el dedo gordo del pie hace clink, 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 y el pie hace pim, pim, pim. O sea, entonces significa que estoy en ese nervio, porque yo conozco el territorio que inerva. Entonces, paro la estimulación y digo, pues ahora ya hacemos la terapia, que es la radiofrecuencia. Correcto. Durante una serie de minutos, a un voltaje determinado, y luego lo finalizamos poniendo el anestésico local y el corticoide. Para que le haga efecto rápido y te vas sin dolor. Correcto. Luego ya es más fácil pues continuar los tratamientos, su rehabilitación, sus cosas. Sí, hay pacientes que a lo mejor no sé, o sea, también la respuesta, yo también lo digo, es que no se puede generalizar, porque el paciente del dolor es un paciente
que hay que individualizar, porque a mí no me duele como a ti. Correcto. ¿No? Eso es. Esto siempre las mujeres Además, lo sabemos. El dolor es personal. Claro. Es, Lo que tenemos claro, y repito, que el dolor del otro es el que mejor se soporta. Totalmente. El nuestro es el que, oye, que a mí me duele. Y cuando nosotros los médicos tenemos algún dolor, nos cambia muchas veces la perspectiva de tratar a estos pacientes. Porque decimos, oye, no, que a mí me han operado del hombro y yo pensaba que era una tontería y es terrible. Entonces eso duele y duele mucho. Sí, bueno, te cambia la perspectiva siempre. Claro, el dolor tuyo es el que experimentas tú, es la mejor escuela para ver la perspectiva de estos pacientes. ¿Más dolores que tú consideres así habituales y técnicas? Pues por ejemplo la rodilla. Las rodillas, ¿no? es verdad. Las rodillas, pues pacientes que tienen o bien tienen prótesis o bien no la tienen. Y o bien son muy jóvenes para operar o son muy mayores u otras indicaciones que el traumatólogo decide que no se debe operar. No porque no quiera operar, sino porque es mucho peor las consecuencias de la cirugía que el operarse. ¿Y en esos pacientes? Bueno, pues esos pacientes nosotros, claro, por ejemplo, el nervio no es lo mismo que la planta. Bueno, pues lo que hacemos, Esto digamos, es un mundo, ¿eh? claro, es que si empezamos, tiramos de del ovillo y vamos, y te puedo estar pues una semana entera hablando. Bueno, pues en estos pacientes, por ejemplo, lo que hacemos es que discriminamos un paciente, por ejemplo, que no está operado, ¿no? Pues nosotros hacemos, bueno, casi todos vienen con la infiltración intraarticular de la consulta del traumatólogo o del rehabilitador. Pues nosotros lo que hacemos es, pues por ejemplo, una radiofrecuencia intraarticular, metemos la aguja y hacemos una radiofrecuencia a otro voltaje específico. ¿Dentro de la articulación? Sí, claro. ¿Sí? Y a ese paciente les va fenomenal. Anda. Cosa que la infiltración no se ha conseguido nada, pues con la radiofrecuencia, digamos, es un plus a ese bloqueo analgésico. Muy bien. Claro. Pero imagínate que no funciona. O, vamos a poner ya, englobar, o además tiene una prótesis. Claro, una prótesis no puedes meterte porque como tengas una infección, te juegas una reintervención, que es una cirugía muy seria. Bueno, pues vamos a los nervios de la rodilla, que son los nervios geniculados, que hay 4 nervios. La rodilla es muy compleja de inervación, pero digamos que es como una naranja y mis manos, imaginaos que tengo ahí la naranja, pues la engloban ahí. Entonces tenemos 2 nervios superiores en el lado lateral y medial y 2 nervios inferiores lateral y medial. Entonces atacamos de los 4, 3 o 2, depende. Imaginaos que le va bien, ¿no? Bueno, pues también, o son pacientes que están en sillas de ruedas, no caminan nada. Bueno, pues dentro de esa radiofrecuencia hay una radiofrecuencia un poquito más especial que no se hace en todos los procedimientos, que es la radiofrecuencia ablativa o térmica. Ahí quemamos ya, como su nombre... Churruscas, vamos. Churruscas a 80 grados. Ah, sí, muy bien. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque, claro, hay nervios periféricos, por ejemplo, que no puedes churruscar porque... Si churruscas, por ejemplo, del hombro, pues te quedas sin movilidad motora. Sí, claro, eso está mal. En cambio, pero esos son nervios sensitivos, como son estos, que es solamente propiocepción, los puedes churruscar. Hay unidades del dolor que los churruscan desde el inicio. Nosotros, yo por lo menos, de mi experiencia... gradual, ¿no? Yo prefiero porque si funciona, ¿para qué vas a churruscar? Ya. ¿Vale? Y realmente muchas veces... A largo plazo, medio plazo, ves que el resultado es más o menos similar. Lo importante es que tengas la diana bien cogida. Eso sí que es irreversible. No, son nervios tan pequeñitos que muchas veces se vuelven a reinervar y vuelven a surgir. Qué maravilla. Pero claro, pero ¿qué pasa con el churruscamiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, también se hacen unos nervios en la espalda, que es el ramo medial del ramo dorsal del nervio raquídeo, que parece un trabalenguas. Total. Pues es la médula, claro, eso es difícil decirlo. La médula, sale el ganglio el ganglio, y ese ganglio se ramifica como un árbol con muchas ramitas. Pues las ramitas más terminales, que es el ramo medio del ramo dorsal del nervio raquídeo, inervan la musculatura profunda de la columna. Entonces, esos nervios, cuando nosotros los tratamos, primero hacemos un bloqueo diagnóstico, a ver si realmente eso es lo que le está provocando el dolor al paciente. Y nos da igual que nos diga que tiene alivio de un día, de una semana o de un mes. Si le alivia, la segunda parte ya hacemos la radiofrecuencia térmica, que ya quemamos el nervio. Porque ya sabes qué es eso. Correcto. Pero eso, claro, no puedo estar todo el rato quemándolo, porque eso es propiocepción. Es decir, en la columna es estabilidad de columna a medio y largo plazo. Depende de las edades, depende del tipo de paciente. Claro. Entonces, eso... Esperamos que lo que está demostrado que alivia es la térmica en estos casos, no la pulsada que se llama. Claro. Digamos que los 2 grandes grupos de radiofrecuencia es la térmica, que es la menor que se da, porque solamente tiene menos indicaciones, y la mayor parte de nervios periféricos
todo Es la es pulsada, pulsada. la de reprogramación. Justo la que se repite. La técnica también se reprograma. Sí, pero ya te digo, es que no es que se la reprograme. técnica te quema. Que claro, es que tú no... Y luego el nervio se regenera. Claro, un poquillo. en el hombro, por ejemplo. Bueno, en la rodilla, terminamos con la rodilla. Y si eso no funciona, pues ya te vas a otros nervios. Pues vas a los nervios safenos, que se encargan de la parte interna nerviosa. Que tenemos varias opciones antes de decir al paciente, que lo decimos, mire... Porque hay pacientes que dicen, pero bueno, es que nadie me va a cuidar, me va a hacer nada. Yo, mire, no, le hemos hecho todo. Todo lo que está en nuestras manos. Y repito, si de 10 pacientes que se nos derivan, a 3 les aliviamos o a 6 les aliviamos el dolor, es mucho. Pero no olvidemos que hay otros 3 que por desgracia no hay más. Y no vamos a insistir porque podemos provocar iatrogenia, que eso también es muy peligroso. Por mucho que insista el paciente, hay que ser honestos y honrados y decir, tanto por parte del paciente como por parte nuestra, que se ha hecho todo lo posible. Pero milagros no podemos hacer y la vida es así. La mayor parte de las veces conseguimos aliviar, pero muchas no, y hay que saber aceptarlo. Y el paciente tiene que también entender que nosotros no somos perfectos y no buscamos la perfección, buscamos, repito, el alivio. El hombro es otro mundo bastante frecuente. A partir de unas edades las mujeres tenemos mucho desgaste del manguito de los rotadores. No siempre se opera, no siempre se puede rehabilitar bien. Y te encuentras a pacientes que, mire doctora, es que no me puedo ni asear, ni me puedo lavar la cabeza, ni peinarme. Yo siempre digo, ¿se puede abrochar el sujetador? No. Claro, pues eso es manguito de los rotadores. No, pero me lo pongo hacia adelante y tal. Pues hombre, hay que luchar para que esos pacientes por lo menos mejoren unos meses al año y luego se repite. Pues hacemos la radiofrecuencia del nervio que se encarga del hombro, que es la radiofrecuencia del nervio supraescapular. Vale, el hombro está inervado por 2 nervios principales, ese y el circunflejo axilar. Si vemos que con uno no funciona, le hacemos el otro o los 2 a la vez, según como vemos la clínica del paciente. Pero ahí no se puede quemar el nervio. ¿Por qué? Porque si quemamos el nervio, el paciente se queda sin parte motora, o sea, no podría elevar el brazo, o sea, le limitas funcionalmente. Estos nervios incluso se podrían usar en las cirugías como complementos, si no pudiéramos hacer los plexos ya que nacen, que son otros nervios, que bueno, eso es otro capítulo, porque eso sería dolor agudo, pero nosotros entramos en partes de dolencias que en el dolor agudo no se pueden meter, ¿no? Entonces, pues muchísimos pacientes les hacemos estas técnicas 2 veces al año, 3 veces y van fenomenal. Lo ideal que sería, pues si es por ejemplo un hombro operado que no puede rehabilitarse, pues hacerle nosotros la técnica. También ahora los rehabilitadores están empezando a hacer estas técnicas de nervios periféricos y rehabilitarles inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no tienen el dolor. Y esas técnicas, te diré, Monty, que son tan espectaculares como que tú tienes el paciente y le dices, a lo mejor antes de infiltrarle, a ver, dígame hasta dónde puede mover el hombro, y hace y ya está. Bueno, pues tiene 2 respuestas. O bien hombre, no te vale la J aragonesa, ¿no? Eso tampoco, hay que ser realistas, pero si están así, de repente dicen, uy, pues doctora, ya puedo, me duele pero puedo mover. Eso es una respuesta positiva. O me dicen, ay, no puedo mover más, pero ya no me duele tanto. Esas 2 respuestas son buenas. Claro, siempre que quites dolor es bueno. Hombre, claro, aunque no lo quites todo. Claro, nuestro caballo de batalla es que nosotros queremos, porque somos ambiciosos, quitar todo. Quitarlo, pero que dure. Porque de nada, claro, también muchas veces me dicen, doctora, me va fenomenal. Y claro, si tú no le preguntas, pues hay que preguntar al paciente, pero bueno, ¿le va fenomenal? ¿Cuánto tiempo le va fenomenal? Mire, estoy 3 días, genial. Eso no es quitar el dolor. O sea, quitar el dolor, por lo menos tienen que estar por lo menos 3 meses con una calidad de vida bastante cara. O sea, sobre todo que o bien le disminuya los fármacos que toma, o bien que tenga una vida del dolor un 50% por lo menos. A veces somos un poco así, decimos, venga, 30% de alivio, porque si somos muy estrictos probablemente muchos les tendríamos que dar el alta de nuestra unidad, cosa que también es imposible, porque claro, son pacientes que no quieren que les des el alta. Claro, eso es un dolor crónico, por definición no desaparece. Eso te iba a preguntar, ¿y en qué momento tú dices, vale, este paciente ya? Y pues mira, damos poquísimas altas. Yo llevo más de 20 y tantos años trabajando. ¿Y dónde lo mandas? Y creo que se cuentan con los dedos de la mano casi 2 veces, pero sí que estamos dando altas, porque sobre todo el problema es que hay mucho paciente con dolor y todos dicen, es que doctora, yo estoy fatal. Yo, pues ¿a quién elijo? ¿A quién elijo? Porque claro, lo que no puede ser es que un paciente hayamos hecho X técnicas
y ya llega un momento que tenemos un efecto techo, es decir, que ya no conseguimos mejoría, pues el paciente debe retirarse y dejar pasar a más, porque hay pacientes que necesitan que lo mismo que le hemos ayudado, podamos seguir ayudando. ¿Cuál es el problema también? Que como aquí también tenemos una parte psicológica de terapia, un poquito, ¿no? de consulta terapéutica, muchos porque pacientes... al final el médico del dolor es el que más entiende tu dolor. No, y sobre todo que le escuchas. Y que le escuchas. Entonces, claro, él quiere que le escuchemos y que no le dejemos porque tiene miedo de tener una crisis y que se encuentre desvalido. Claro. Entonces, eso genera muchísima lista de espera. Pero bueno, siendo prácticos, porque es verdad que ahora mismo tenemos mucha lista de espera y no abarcamos. Está claro que un paciente, yo por lo menos, y creo que mis compañeros opinan igual, hay que dar al paciente al alta primero cuando se le ha probado distintas técnicas y no mejora. Pues si no mejora, repito, serás el porcentaje pequeñito o mayoritario, según se mire, que hemos luchado pero hemos conseguido alivio. Pues eso tienen que aceptar el paciente, que eso a veces es muy difícil porque no quieren. Claro. Y te reclaman porque les has abandonado. O sea, es una situación muy desagradable porque su dolencia te la transmiten a ti, te hacen una transferencia negativa de su situación personal o quieren que tú le resuelvas. Luego, esa es la parte, digamos, más frustrante de nuestra consulta. Luego también es una parte importante la del paciente que no quiere que le des el alta porque eso implica una incorporación al mundo laboral. Ah, bueno, eso sí. Esa es otra, claro. El dolor también hay que tener en cuenta una cosa, que es un método, primero, no hay un método objetivo de objetivar, pero valga la redundancia, que se ha quitado la medición del dolor. Claro. No, porque lo que a mí me parece que esta paciente puede tener, imagínate, un 8 de dolor de una escala de 0 a 10, a ti te parece que tiene un 3. Es verdad. O el mismo, para verbalizar, y pacientes que dicen, doctora, a mí es que me duele horrible. Yo, para que te rías, el paciente digo, mire, es que no sé cómo expresarlo. Y mire, me tiene que dar un punto, una nota de 0 a 10. 0 es que no le doy el dolor y 10 es el dolor más horroroso de su vida. Es que no sé yo, pues mire, 10 es como si estuviéramos quemando. Y empieza el paciente, pues... Eso son 2. De 0 a 10, pues creo que tengo un 10. Claro, si tú tienes un 10, claro, no te lo estás pensando. Dices, dolor, la consulta no se puede mover, o sea, lo notas. Sí. Es verdad que uno se acostumbra al dolor, también eso es verdad. Pero luego es verdad que mucha gente, por desgracia, el dolor es un método también de manipulación a tu entorno. Hay pacientes que saben que si les duele van a tener a sus hijos, sus nietos, no les dejan sola en casa, pendiente. O pacientes que si tienen dolor no se van a incorporar al trabajo, porque es un trabajo desagradable, no todo el mundo tiene la suerte de tener un trabajo que le guste, como es mi caso. Yo me considero una persona afortunada y aunque tenga días malos, yo soy consciente de que estoy haciendo una labor que me encanta y me fascina, aunque me frustre muchas veces, pero eso como todos los trabajos, no hay trabajo perfecto. Pero si yo quería haber hecho en mi vida el camino A y la vida me ha dejado el camino D, pues eso genera una frustración que a la mínima mi cerebro va a hacer que un dolor que en principio a lo mejor es banal se cronifique en el tiempo y eso es lo peligroso, claro. Pues sí. ¿Hay algún momento en que haya que derivar a psiquiatría? Desde el minuto 1. Sí. O sea, yo creo que un paciente que lleve más de, 3 meses no, pero los pacientes como nos llegan a nosotros, un año entero y que no lo ha visto un psiquiatra o un psicólogo, es que un psicólogo, vamos, claro, me refería a lo claro, es que hay pacientes también que les da como apuro decirlo. Y también eso es un trípode. Es la parte médica, la parte de tratamiento y la parte del alma, ¿no? Del espíritu. ¿Por qué? Porque al revés, si tú tienes un dolor que te quita la esperanza, ¿no? Que te influye en el trabajo, en tus relaciones sociales. Hay gente que no sale de casa, no disfruta porque no puede ir al cine, no puede ir al teatro, no puede darse un paseo, no puede darle la luz porque está a gusto cuando está con nada, la familia, o porque en cuanto empieza a caminar no puede puede parar de dolor y ya tiene que quedarse en casa porque está todo el rato buscando su banco. Pues si eso no tiene una implicación psicológica, ese paciente está mal, porque lo normal es que también tu mente y ese cuadro te acompaña a que tengas ese dolor de alma, ¿no? Esos estados, duermes mal, no rindes igual, entonces casi todos tienen cuadros ansiosos depresivos acompañantes. Hay que procurar que tengan un buen dormir, ¿no? Porque eso, que se levanten relajados, que descansen. Entonces creo que es muy importante psicólogo o psiquiatra o los dos que también estén implicados. Fundamental. ¿Suficientes unidades de dolor? No. Ha sido ahí tajante.
El problema, cada vez hay más, pero también el problema es que, claro, nosotros... Cada vez somos más. Cada vez somos más y también cada vez las técnicas avanzan más, los métodos, también nuestros procedimientos también tienen su evolución y cada vez operamos más. Claro, todo. Mal. El problema también es que tenemos mucha sobrecarga asistencial porque los que estamos en el dolor, salvo algunos privilegiados, no siempre nos dedicamos el 100% de nuestro trabajo y actividad al dolor. Pues sí, entonces hace falta hace falta más, claro. Exacto, claro. Considerarlo más para tratarlo más y ampliar un poquito las unidades, ¿no? Sí. Cuando ya hemos visto que habéis hecho algunas técnicas, si va o no va, o el paciente pues no está del todo bien, ¿qué más se puede aconsejar? ¿Podemos hacer algo más o ya directamente...? Vale, pues mira, hay opciones que hay pacientes que también les da como vergüenza preguntar o entre nosotros mismos están como por el desconocimiento. Sí. Por ejemplo, la acupuntura. Correcto, estaba pensando yo en pues la cosas como la acupuntura. Está claro que es una medicina milenaria. Si fuera una farsa, se hubiera extinguido. Claro, eso es así. Nada, eso es así. La medicina tradicional china existe desde siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, que no tenemos esa mentalidad ni esa formación, porque en China estamos formados nosotros como occidentales. Pero la medicina tradicional china está basada en una serie de puntos que no dejan de ser unas terminaciones nerviosas. Entonces, hay muchísimos pacientes también que, o bien, repito, que porque no pueden tomar fármacos, yo misma les aconsejo que hagan acupuntura. ¿Cuál es el problema de la acupuntura? Que hay que saber dónde ir. Claro. Como todo en la vida. Hay que ir a un buen fisio, porque hay muchos pacientes que van a sitios que ponen el letrero acupuntor, fisioterapeuta, acupuntor, y además hace radioterapia y no sé, radiofrecuencia. No. Hay que saber que está formado esa persona. Claro. Y hay gente maravillosa, médicos que están especializados en acupuntura, de hecho solo ejercen como acupuntores, y nosotros pacientes que hemos hecho, no os podéis imaginar cosas inverosímiles ya de no sabemos dónde agarrarnos de técnicas, procedimientos, y de repente van a acupuntura y dicen, doctora, qué fenomenal. O, por ejemplo, dolores abdominales, o malas tolerancias a fármacos, pues con la acupuntura en muchos pacientes es, digamos, es otra opción que no podemos despreciar, porque yo estoy convencida que lo despreciamos la inmensa mayoría por ignorancia, porque pensamos que es como una medicina de segunda opción, de bolsillo. No, pero tienes razón, es decir, la medicina tradicional china lleva... Claro, pues entonces es una opción muchísimo tiempo. Que, hombre, probablemente no se use tanto, ¿por qué? Porque no está subvencionada por Seguridad Social. Claro. Entonces hay terapias... Y tampoco yo sabría dónde mandar a un paciente para que le hagan acupuntura. Pero en el colegio de médicos hay gente colegiada que son maravillosos. En acupuntura, sí. Mira, muy bien. Vamos, yo conozco una persona maravillosa. Claro, pues sí, me parece una buena cosa a tener en cuenta. Que si quieres... vale. Claro. Entonces creo que la acupuntura, es una opción nada desdeñable, que puede ayudar bastante a los pacientes como complemento también. Y no se debe descartar, sobre todo no se debe opinar si uno no tiene conocimiento en qué consiste la acupuntura. Pero la mayoría no podemos opinar porque no... También es verdad, por ejemplo, pues bueno, y todos estos fármacos que salen, los cannabinoides, ahora que están tan de moda... Me lo has quitado de la cabeza, estaba pensando en los pacientes oncológicos, en pacientes, pues en la marihuana terapéutica, que la gente viene, no, yo es que fumo, pero porque entonces... Bueno, pues mirad, eso es verdad que es un campo... Ahora creo que se está probando. Exacto, para pacientes, pero muy seleccionados. Esto es un campo que va a tener muchísima proyección en la industria farmacéutica, porque gracias a Dios, es otra fuente de investigación. Pero bueno, todas estas sustancias que se venden en las tiendas de CBD, tal y cual, primero, no hay evidencia científica fuerte. Hay muchísimo estudio metanálisis, nada concluyente. El CBD, el THC... La mayoría nos referimos que son retrospectivos, no son estudios fuertes, randomizados. Claro, pero los que hay, no tienen todavía una potencia. Primero, porque los cannabinoides, que eso podríamos estar como una hora y media, 2 horas y media hablando, hay más de 150 sustancias o extractos de cannabinoide, ¿vale? Entonces, de esas sustancias, la industria farmacéutica solo está estudiando unas pocas. Hay otras más en potencia. Y de las que hay, que le podemos encontrar en la tienda al lado de tu casa, ¿no? Primero,
no tienen evidencia. Yo creo que es un efecto placebo, son sustancias bastante caras, porque yo pregunto a un paciente y un frasquito de esos es carísimo. Bueno, pero el efecto placebo no es desdeñable a veces. No, claro, pero también hay que ser cautos, o sea, no puedes gastarte un dineral, ¿no? Porque eso igual también, pues con piedras también puedes provocar con otras cosas más baratas. Quiero decirte, sí, los remedios de la abuela, como no, pues te tomas, hija, un poquito de tal, un poquito de cual, que tu abuela lo tomaba y fenomenal para el dolor, ojo. Pero bueno, siendo así estrictos en lo que hay ahora, claro, el cannabinoide siempre produce un poquito de somnolencia. Los pacientes oncológicos, pues les puede producir un poco, pues eso, cuando la gente se fuma un porro, tiene una sensación de bienestar, ¿vale? Entonces, esa sensación es lo que busca, pues para un poco una pseudosedación, para que el paciente esté más confortable. Los estudios que hay hasta ahora del tetradihidrocannabinol y el CBD, lo que se ha demostrado es que primero tiene una absorción oral bajísima, muy baja. Segundo, interfieren con otros fármacos, con el con otros P450, o sea que pueden interaccionar con otros fármacos. Entonces hay que tener cuidado, ojo. Estos fármacos ahora que se van a implantar en los hospitales, repito, es en los hospitales, no en esas tiendas, y además tiene que pasar por protocolo de farmacia hospitalaria. No deben de tener así grandes efectos secundarios, pero lo que voy, la potencia analgésica, que es lo que la gente, no hace falta irse al oncológico. El paciente que tiene la estenosis de canal, pues mi nieta me ha dicho que me va a comprar un aceite de resina de no sé cuánto. En el mejor de los casos, unidos, no deja de tener una potencia analgésica superior a un ibuprofeno de 400 miligramos. O sea, que mejor el ibuprofeno. O sea, que es una analgesia muy pequeña. Es verdad que si tú tienes problemas renales, hipertenso, tal, pues hombre, puede ser una opción, pero que hoy por hoy el problema es que se llama sustancia cannabinoide a toda sustancia, pero para llamarse así tiene que pasar por una reglamentación del Ministerio de Sanidad. Claro, que esté regulada. Que esté regulado, igual que en Estados Unidos la FDA. Sabes, y hoy por hoy eso la mayor parte no está regulado. Entonces se llaman sustancias cannabinoides que se anuncian en internet, pero realmente son fraudes, porque no han pasado una regulación por el Ministerio de Sanidad. Es decir, van a tener probablemente algún hueco y en un futuro probablemente tengan un futuro muy prometedor, pero hoy por hoy que sean las que tienen que ser de calidad y repito que es que hay muchísimos, porque hay endocannabinoides, exocannabinoides, o sea, es que el cuerpo humano produce cannabinoide endógeno. Hay muchísimos receptores de esos fármacos que tú misma los estás produciendo. Entonces, por ahí van los tiros de la industria farmacéutica. Claro, para hacer pero que la planta en sí tiene muchísimas sustancias cannabinoides, más de 150 o no sé si sean 400 extractos. O sea, imaginaos eso, luego llevarlo a la práctica médica. O sea, queda muchísimo camino por recorrer. Es una luz, porque eso siempre son luces de esperanza. Pero también mucho fraude. Pero claro, hay que tener cuidado. Claro. Que eso es muy lucrativo. Los estudios todavía no son concluyentes. Vale. En el futuro ya sabremos a dónde dirigirnos. Y lo que hacen muchos efectos secundarios de sedaciones o de náuseas. A lo mejor también sedan, pero estás con un estado aletargado, aturdimiento. Entonces, repito que estas sustancias que ahora están muy de moda, ahora mismo, hoy por hoy, hasta donde yo sé, el Ministerio de Sanidad lo está regulando y son de administración hospitalaria. Muy bien. Bueno, yo creo que con todo esto hemos dado un repaso al gran melón del dolor. Al gran melón del dolor. Por lo menos nos han quedado cosas bastante más claras, tanto yo creo que a los pacientes como a muchos de nuestros compañeros que tratamos a pacientes que tienen dolor por distintos motivos. Y lo que sí que nos gustaría, Maite, es que al final siempre os pedimos que deis un mensaje final. Este mensaje final puede ser para los médicos, para los pacientes, para todos. Sí. Entonces nos gustaría que ya para finalizar con todos nuestros espectadores y nuestros oyentes, Maite, dieras un mensaje final que tú quieras para concluir este podcast. Bueno, pues muy importante que tenemos que tener claro que la vida es maravillosa y hay que disfrutarla a tope, cada uno en su nivel, pero hay que ser realistas. Entonces yo creo que es muy importante aceptar lo que cada uno tiene, pero sin resignarse. Es aceptación desde el punto de vista de lucha. Y sobre todo, mi segundo mensaje es que, repito, el dolor que mejor se soporta es el ajeno, pero cuando el dolor nos toca a nosotros, ahí lo dejo.
Pues muchísimas gracias por tu participación, por venir a nuestro podcast. Gracias por invitarme. Estamos encantados de que hayas venido, y a todos ustedes pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Instagram, en Spotify, en cualquier plataforma, y esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil como siempre. Hasta la próxima, Maite. Pues nada, muchas gracias por contar conmigo. Adiós.